Sin Lamine Yamal en la lista, la selección española vuelve a escena este martes 18 para cerrar de manera definitiva su travesía por la fase de clasificación rumbo al próximo Mundial, y el ambiente llega cargado de tensión después de días de idas y vueltas entre el Barcelona y la Federación. En Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, la Furia Roja recibirá a Turquía con la clasificación ya encaminada, pero con un ruido externo que terminó eclipsando cualquier previa. Todo porque el joven talento culé, ese que parecía encajar de maravilla en los planes del seleccionador, acabó siendo protagonista de un episodio que levantó polvo en los despachos y que dejó a más de uno preguntándose cómo se había llegado a ese punto. Y es que la convocatoria de Yamal pintaba para ser un trámite, una presencia lógica para mantener su proceso de crecimiento en un contexto de selección absoluta. Sin embargo, el escenario cambió por completo después de que el Barcelona optara por un tratamiento de radiofrecuencia para atender su pubalgia, un procedimiento que obligaba al jugador a parar durante al menos una semana. Lo curioso es que, según la Federación, nadie en Las Rozas había sido informado del tratamiento, pese a que se realizó justo antes del momento en que el jugador tenía que incorporarse al grupo. Ese detalle fue suficiente para que se desatara una tormenta que volvió a poner sobre la mesa el desgaste en la relación entre el club catalán y el equipo nacional. En el comunicado oficial publicado por la Federación, las palabras elegidas no solo reflejaban sorpresa, sino también un grado de molestia que pocas veces se ve en situaciones de este tipo. Se hablaba de desconcierto, de falta de información y de un manejo inesperado por parte del Barcelona. Y cuando el seleccionador decidió hablar del asunto, las cosas no hicieron más que amplificarse. Sus declaraciones dejaban claro que lo ocurrido lo había tomado completamente fuera de base. Reconoció que jamás había vivido una situación parecida, que no era normal que un jugador pasara por un tratamiento médico sin que la selección estuviera enterada, y que el episodio había sorprendido no solo al cuerpo técnico, sino a todo el entorno de la selección. Mientras tanto, del lado del jugador, el ambiente era otro. Días antes de hacerse oficial su salida de la convocatoria, el propio Yamal había intentado calmar el ruido señalando que se encontraba bien, que no había tristeza ni malestar alguno, y que su deseo seguía siendo entrenar y competir con la máxima intensidad. Incluso aseguró que mucho de lo que se había comentado sobre su estado físico era completamente falso, algo que reafirmó tras el partido del Barcelona contra el Club Brujas. Allí dijo sentirse en buen camino, enfocado y sin ningún tipo de preocupación más allá de volver a su mejor versión. Claro que todo esto no se dio en un vacío. La relación entre el Barcelona y la selección española arrastra tensiones desde hace meses, y este episodio no hizo más que profundizar una dinámica que ya venía desajustada. Basta recordar lo que ocurrió en septiembre, cuando Hansi Flick dejó entrever su descontento por haber visto a Yamal disputar minutos en los partidos contra Bulgaria y Turquía pese a estar cargado físicamente. Para el entrenador del club azulgrana, aquello había sido un exceso que terminó costándole al jugador varios partidos con su equipo. Después, en octubre, la historia se repitió con otro breve amago de convocatoria que terminó cancelándose horas más tarde, luego de que el Barcelona notificara molestias musculares en el futbolista. En aquel momento, el seleccionador español intentó quitar hierro al asunto, aunque dejó claro que la sorpresa seguía presente. Insistió en que en el fútbol es normal que los jugadores arrastren molestias y que lo importante era ajustar cargas sin entrar en conflicto. También lanzó un mensaje sutil hacia Flick, dando a entender que esperaba un poco más de comprensión de alguien que había estado en su misma posición. Y con ese cruce, la sensación general era que la relación institucional se estaba volviendo cada vez más frágil. Y mientras todo esto se desarrollaba, en paralelo surgía una noticia que devolvía una dosis de ilusión al barcelonismo: el regreso al Camp Nou. Después de 2 años jugando como local en el Estadio Olímpico debido a las obras de remodelación, el Barcelona al fin obtuvo la licencia necesaria para volver a su hogar, aunque todavía con una capacidad limitada. El partido contra el Athletic de Bilbao este sábado 23 marcará el retorno oficial al estadio, un momento muy esperado tanto por la afición como por el propio equipo, que llevaba demasiado tiempo sin pisar su césped habitual. El proceso para volver no fue sencillo. El Camp Nou está en plena transformación, con las 2 gradas inferiores finalizadas y el resto de la estructura en obras. La idea original era reabrirlo únicamente cuando la capacidad y las condiciones de seguridad estuvieran completamente garantizadas, algo previsto inicialmente para finales del año 2024. Sin embargo, los avances en la construcción, combinados con la necesidad del club de recuperar su atmósfera de local, aceleraron algunos trámites.
Ya en octubre se había recibido un permiso provisional para abrir el estadio, aunque el límite impuesto entonces, que no llegaba a las 30.000 personas, se consideraba insuficiente. La directiva apostó por esperar, alegando que un retorno tan temprano solo valdría la pena si el aforo permitido era significativamente mayor. La prueba clave llegó a comienzos de noviembre, cuando el Barcelona organizó un entrenamiento abierto que reunió a casi 23.000 aficionados. El evento transcurrió sin problemas y fue catalogado como un éxito, lo que confirmó que la infraestructura podía soportar una mayor presencia de público. A partir de ahí, el club presentó la documentación necesaria para solicitar un incremento de aforo y, finalmente, obtuvo la autorización para jugar con más de 45.000 espectadores, un número que ya permite activar nuevamente la mística del Camp Nou, aunque todavía lejos del aforo total que alcanzará cuando las obras finalicen por completo. Y esta vuelta llega justo en un calendario apretado. El duelo ante el Athletic será la primera parada de una semana intensa que incluye un partido de la Champions League contra el Chelsea, seguido de enfrentamientos ligueros ante el Alavés y el Atlético de Madrid. Ahora, todos esos encuentros podrán disputarse nuevamente en el estadio culé, lo que representa un impulso emocional enorme para un equipo que ha sufrido altibajos recientes. En medio de todo esto, otra noticia empezó a circular con fuerza: la posibilidad real de que Ryan, una de las joyas del Vasco, termine en el Barcelona. El delantero, pieza clave en el equipo dirigido por Fernando Dainais, se ha convertido en objeto de deseo para varios clubes europeos. Sin embargo, el conjunto azulgrana parece haber dado un paso por delante al presentar una oferta formal. El jugador, con apenas 19 años, ha llamado la atención no solo por su potencia y su capacidad para definir en espacios reducidos, sino también por su madurez para asumir responsabilidades en un equipo que vive un proceso de reconstrucción constante. Y mientras la situación de Ryan empieza a ganar espacio en los pasillos del club, dentro del vestuario culé la sensación es que el regreso al Camp Nou puede cambiar por completo el impulso emocional del equipo. Después de tantos meses actuando como local en un escenario alquilado, sin esa conexión histórica entre grada y césped, muchos jugadores admitieron en privado que la energía no era la misma. El Estadio Olímpico cumplió su papel, pero jamás logró replicar esa sensación de hogar que solo el Camp Nou puede ofrecer. Volver a escuchar el rugido de decenas de miles de aficionados en un entorno familiar promete ser un estímulo enorme justo en un momento en el que cada detalle marca diferencia. El cuerpo técnico también entiende que este regreso es más que simbólico. El Barcelona se ha mostrado irregular en varios tramos de la temporada, alternando partidos de gran nivel con otros en los que el equipo parecía desconectado. Jugar nuevamente en casa, aunque con capacidad reducida, podría servir para estabilizar el rendimiento y recuperar una identidad futbolística que en ocasiones se ha visto diluida. Y esta mezcla de emociones, presión y expectativas se suma a una agenda repleta de desafíos que no dará margen a relajación alguna. El duelo contra el Athletic será apenas el comienzo, porque el viaje continental también exige una versión más sólida del Barcelona. El enfrentamiento contra el Chelsea llega en un contexto en el que cada detalle táctico cuenta, y la posibilidad de disputar este partido en el Camp Nou dependerá de detalles administrativos que el club está tratando de resolver con premura. Existe optimismo, pero hasta que no se cumplan todos los requisitos del organismo europeo, la duda permanecerá. Aún así, el simple hecho de considerar esta posibilidad refleja un mensaje claro: el Camp Nou ya empieza a recuperar algo de vida, incluso en medio de los trabajos que continúan día y noche. Dentro del terreno de juego, la plantilla también llega con la sensación de que estos próximos compromisos serán decisivos para marcar el rumbo del equipo. Hay jugadores que han mostrado evolución, otros que buscan reencontrarse y algunos que necesitan una secuencia de partidos para recuperar confianza. Y en ese escenario, el regreso del público será fundamental. Los futbolistas saben que en los momentos complicados, la grada puede empujar, puede sostener, puede levantar el ánimo cuando el desgaste se nota en las piernas. Esa conexión emocional, perdida por tanto tiempo, será una de las claves del nuevo ciclo que se inicia. El tema de Lamine Yamal, por supuesto, seguirá sobrevolando el entorno culé. Aunque se trate de un capítulo puntual, dejó en evidencia una tensión latente entre el club y la selección española. La gestión de un talento tan joven y tan explosivo requiere cuidados especiales, y tanto el Barcelona como la Federación buscan protegerlo a su manera. El problema surge cuando esas visiones se chocan, cuando los tiempos médicos no coinciden o cuando la comunicación no fluye como debería. Yamal se ha convertido en una pieza estratégica para ambos lados, y su evolución deportiva sigue siendo un tema de enorme sensibilidad.
Lo más probable es que esta no sea la última vez que un episodio similar genere ruido. Mientras tanto, el Barça continúa moviéndose en el mercado con discreción pero con ambición. La oferta por Ryan demuestra que el club sigue atento a jóvenes talentos capaces de refrescar la plantilla sin exigir de inmediato un protagonismo absoluto. Es una apuesta por presente y futuro, algo que encaja con la filosofía del Barcelona y con el tipo de planificación que la directiva pretende consolidar. Hay una búsqueda constante por jugadores que puedan crecer dentro del modelo del equipo, y el brasileño encaja en ese perfil de futbolista moldeable, con condiciones naturales para evolucionar en un entorno táctico exigente. El interés del Barça por Ryan también revela una lectura clara de la situación ofensiva actual. El equipo necesita más opciones, más competencia interna y más perfiles capaces de romper líneas con velocidad y decisión. La temporada ha dejado en evidencia que depender siempre de los mismos nombres puede pasar factura, especialmente en un calendario tan cargado. Contar con un jugador joven, con hambre, dispuesto a ganarse un lugar, puede ser una pieza muy valiosa en la rotación. Y aunque todavía no hay un acuerdo cerrado, la sensación es que la negociación avanzará a buen ritmo, ya que existe interés de ambas partes en que el movimiento se concrete. El entorno del jugador, además, ve con muy buenos ojos la idea de desembarcar en Europa de la mano del Barcelona. Para un futbolista joven, adaptarse a una liga donde la técnica y el juego asociativo tienen tanto peso puede ser determinante en su formación. Y desde la perspectiva del club, firmar a un talento de esta proyección refuerza la idea de construir un plantel competitivo no solo con grandes figuras experimentadas, sino también con nuevas generaciones dispuestas a demostrar su valor. Mientras el Barcelona analiza estos movimientos, en Brasil se habla con insistencia del impacto que significaría la salida de Ryan para el vasco. El delantero se ha convertido en una de las piezas principales del equipo bajo la dirección de Fernando Dainais, y perderlo supondría un golpe deportivo considerable. Aún así, en el fútbol moderno las oportunidades de este calibre son difíciles de frenar, especialmente cuando aparece un gigante europeo con un proyecto atractivo y un plan deportivo bien definido para el jugador. Será una decisión que involucra no solo al club y al Barcelona, sino también a la familia del futbolista, que quiere elegir el camino que mejor favorezca su crecimiento. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. La afición de la Real Sociedad aún intenta digerir el terremoto que estalló en el vestuario después de que Mikel Oyarzábal, normalmente sereno y diplomático, soltara una frase que ha encendido todas las alarmas: no era ni para que lo hubieran convocado, apuntando directamente a Fermín. El murmullo se expandió como pólvora por los pasillos del club, y según se comenta en Donostia, la tensión podría ser mayor de lo que se intenta transmitir públicamente. Cercanos al plantel aseguran que todo comenzó con un intercambio áspero durante una sesión táctica, en la que Fermín habría mostrado una actitud que no cayó nada bien entre los veteranos. Oyarzábal, uno de los líderes silenciosos del equipo, habría explotado después de varias semanas acumulando molestias no solo físicas, sino también internas, especialmente relacionadas con lo que algunos describen como falta de jerarquía y compromiso por parte del joven centrocampista. Aunque desde el entorno de Fermín se intenta minimizar el asunto, señalando que se trata apenas de un malentendido propio de la competitividad del grupo, lo cierto es que entre miembros del club se habla de un clima enrarecido. Algunos incluso comentan que la frase de Oyarzábal no fue un arrebato aislado, sino el síntoma de un malestar colectivo que venía creciendo desde la convocatoria del jugador. Los aficionados, siempre atentos a cualquier señal de turbulencia interna, han convertido el episodio en tema dominante en redes sociales. Hay quienes defienden a Oyarzábal, considerándolo un referente cuya palabra pesa más que la de cualquiera. Otros, en cambio, creen que el capitán pudo haber sido demasiado duro, especialmente tratándose de un jugador joven que todavía busca su espacio. En todo caso, el club mantiene silencio absoluto, lo que no hace más que alimentar la sensación de que hay algo más profundo detrás de este choque. ¿Se trata de un simple cruce verbal amplificado por el ruido mediático? ¿O estamos frente a una fisura real dentro del vestuario? En ausencia de explicaciones oficiales, el rumor sigue creciendo, y la expectativa también. Una cosa es segura, el episodio ya se ha instalado como uno de los más comentados del entorno Txuri-Urdin en los últimos tiempos. Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. ¡Hasta la próxima!